Crecer en la Fe presenta el estudio de la lección de la escuela sabática. Será de mucho provecho para tu crecimiento espiritual. Bienvenidos. El apóstol Pablo inicia el capítulo 3 de Efesios con la siguiente frase: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Sabes lo que está expresando el apóstol Pablo en este versículo? Primero, vemos aquí en esta frase de Efesios 3:1 una evidencia que el apóstol sigue o continúa tratando el tema del evangelio para los gentiles. Segundo, Pablo con esta frase dirige con mucho tacto la atención de sus oyentes, en su mayoría judíos, hacia asuntos de gran importancia que desea presentar. Tercero, al expresar yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, Pablo está enseñando que es mejor estar encarcelado por una buena causa que estar libre sin cumplir el deber. Y él es prisionero, es decir, perteneciente a Cristo y a su causa. Entonces podemos afirmar que en Efesios 3, Pablo continúa con un tema que ya había mencionado anteriormente. El tema sobre los gentiles, como lo expresa en el siguiente texto: que los gentiles sean coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del evangelio. Que el apóstol Pablo afirme que los gentiles sean coherederos, esta afirmación no es una sorpresa o algo difícil de comprender para la iglesia de hoy, ya que nuestra iglesia está compuesta en su mayoría por gentiles. Pero ¿cómo crees que se veía esa afirmación, que los gentiles sean coherederos para los judíos de la iglesia primitiva? Era algo radicalmente nuevo para ellos y muy extraño. ¿Sabes por qué era algo radicalmente nuevo para los judíos cristianos de esa época? Si te está gustando este video, no olvides suscribirte, compartir y darle like para que así podamos apoyar este ministerio y podamos llegar a muchas personas más. Dios te bendiga por tu apoyo. Esto era algo nuevo porque el pueblo hebreo, el pueblo de Israel, no comprendió tres asuntos de suma importancia. Primero, no comprendió que el plan de salvación abarcaba también a los gentiles. Segundo, no comprendió ni entendió la universalidad del evangelio. Y tercero, no comprendió que aquí se estaría cumpliendo la promesa hecha a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. En la carta a los Efesios se ven asuntos importantes sobre varios temas. Primero, se nota la pasión de Pablo por predicar el evangelio de Jesús a los gentiles. Segundo, vemos las diversas dificultades que imperaban en ese entonces para extender ese ministerio, el evangelio para los gentiles.
Tercero, se habla sobre las condiciones desfavorables que sufrió el apóstol Pablo en una prisión romana. Cuarto, se habla sobre el compromiso de Pablo de dejar claro el misterio central del Evangelio. En la iglesia, los gentiles están en pie de igualdad con sus hermanos judíos. Quinto, se habla sobre el entusiasmo del apóstol Pablo por la nueva iglesia. Y sexto y último, se habla sobre el entusiasmo de Pablo por la misión cósmica que se le asignó a la iglesia cristiana. En este video y en sus diferentes secciones vamos a analizar el ministerio del apóstol Pablo a favor del mundo gentil y nos uniremos a él en su pasión por el Evangelio. Y este estudio lo haremos mediante los siguientes puntos. Primero, Pablo, el apóstol de los gentiles, preso. Segundo, el ministerio del Evangelio por largo tiempo escondido. Tercero, la iglesia revela ahora de la sabiduría de Dios. Cuarto, Cristo habita en tu corazón. Quinto, gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Pablo, el apóstol a los gentiles, preso. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 3, trata unos temas importantes, los cuales se encuentran bien estructurados. En Efesios 3:1, Pablo se identifica como prisionero de Cristo Jesús. La carta a los Efesios fue escrita por el apóstol Pablo en el año 62 después de Cristo, estando preso en Roma. Podemos decir que el apóstol Pablo, al escribir esta carta bajo cautiverio romano, él se encontraba aparentemente bajo la autoridad de un imperio pagano. En esta situación de cautiverio hay un propósito divino más profundo que se está llevando a cabo en la vida del apóstol Pablo. Pablo es consciente que él no es prisionero de Roma, sino que es prisionero de Cristo Jesús, como lo ratifica también en Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El apóstol en esta carta menciona su lucha cristiana como parte del propósito divino. El apóstol Pablo menciona sus tribulaciones, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol Pablo menciona también sus cadenas al final de su carta, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Esta mención que hace el apóstol Pablo sobre sus tribulaciones y sobre sus cadenas sugiere lo siguiente.
Primero, que Pablo pide a sus lectores que no se preocupen demasiado por los sufrimientos que él está padeciendo en este mundo, por predicar las bendiciones del Evangelio. Segundo, que para él es más gratificante saber que los gentiles ahora pertenecen al cuerpo de Cristo. Tercero, que para él es más importante saber que el propósito eterno de Dios está siendo cumplido. Cuarto, que para él es más gratificante saber que todos los gentiles ya tienen libre acceso al Señor. Quinto, que las tribulaciones y las cadenas no son nada comparadas con el gozo que le produce saber que el Evangelio está alcanzando al mundo entero. ¿Sabes cómo era estar en prisión en una cárcel romana en los tiempos del apóstol Pablo? Estar en prisión en un calabozo romano en el siglo I era primero extremadamente dificultoso, ya que no había prisiones bien organizadas. Segundo, las celdas estaban arqueadas por arriba y el suelo era de ladrillo, las paredes de piedra y muy gruesas. Tercero, el lugar era muy frío en invierno y muy húmedo, que a menudo las rejas estaban cubiertas de agua con rocío. Cuarto, los calabozos no poseían instalaciones sanitarias. Quinto, los calabozos no poseían servicio de agua. Sexto, los prisioneros no recibían un servicio regular de comidas. ¿Te imaginas qué sería vivir en esas condiciones? De hecho, el Imperio Romano no tenía necesidad de prisiones, ya que la cárcel no se utilizaba como medio de castigo. La gente estaba en prisión solo por un tiempo corto, mientras esperaba el juicio o la ejecución. Pero Dios no permitió que su siervo fiel viviera en esas condiciones tan miserables. Las Sagradas Escrituras dicen, cuando llegamos a Roma, permitieron a Pablo vivir en una casa particular, vigilado solamente por un soldado. Esta consideración especial que tuvieron con Pablo sin duda se debió en parte al centurión Julio, quien posiblemente aún tenía a Pablo bajo su cargo cuando llegó a Roma. Julio estaba muy agradecido con Pablo por el éxito del desembarco de emergencia en Malta. Julio veía en la vida de Pablo su elevado carácter, su notable sabiduría y su poder espiritual. Ante esta situación de estar preso, probablemente las preocupaciones de Pablo quizás se hayan centrado en considerar el impacto emocional de su reclusión entre los creyentes. ¿Sabes
por qué el apóstol Pablo se preocupó por el impacto emocional que podía producir su reclusión? Se preocupó por la siguiente razón. Ser prisionero era una vergüenza social extrema. Así se veía estar preso en el contexto de una cultura donde el honor y la vergüenza eran significativos. Quizás el apóstol Pablo haya tenido miedo de que algunos cristianos se preguntaran: ¿cómo puede ser Pablo ser apóstol y mensajero del Cristo exaltado y ser un prisionero despreciado? Ante estas preocupaciones, el apóstol Pablo reformula su condición de prisionero. ¿Sabes cómo hace el apóstol para reformular su condición de prisionero? El apóstol Pablo lo hace mostrando a los creyentes que estar prisionero en Roma era parte del plan de Dios, y con seguridad que lo era. Como lo expresa en la carta a los romanos: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El apóstol Pablo muestra a los creyentes que estar preso, aunque parece ser una fuente de vergüenza, en realidad llegará a convertirse en la gloria de ellos. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. El misterio del Evangelio por largo tiempo escondido. ¿Cuál es el misterio que se le confió a Pablo? Para responder esta pregunta vamos a estudiar los primeros versículos de Efesios capítulo 3. En estos versículos podemos observar lo siguiente. Primero, Pablo escribe esta parte de la carta, Efesios 3 del 1 al 6, específicamente a los creyentes gentiles de los hogares e iglesias de Éfeso. En segundo lugar, Pablo dice ser el destinatario de algo que denomina la administración de la gracia de Dios, que se le concedió para beneficio de ustedes, los creyentes gentiles. Ahora sabes qué es la administración de la gracia de Dios, que Pablo dice ser el destinatario de ella. Es el ministerio de la gracia, es la comisión que recibió de predicar el evangelio de la gracia de Dios a los gentiles. El ministerio de gracia se expresa en Efesios 3:7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y en tercer lugar, Pablo afirma que se le ha revelado un misterio, un tema sobre el que ya ha escrito en la carta. A este misterio Pablo lo llama el misterio de Cristo. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Pablo no desea que se le considere el inventor del Evangelio, pero deja claro que este es un ministerio dado por Dios para proclamarlo. Y en cuarto lugar, Pablo no es el único que ha recibido una revelación avanzada sobre el misterio de Cristo. Si Pablo no ha sido el único que ha recibido la revelación de este misterio, ¿quiénes más lo han recibido? El Espíritu Santo también se lo ha revelado a los santos apóstoles y a los profetas de Cristo. El término profetas aquí en Efesios 3:5 probablemente se refiere a quienes poseían y ejercían el don de la profecía entre los cristianos de la iglesia primitiva de Éfeso. El término profetas aquí no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento. El misterio, que en otro tiempo estuvo oculto, ahora se ha convertido en lo que podríamos llamar un secreto a voces. Y en quinto lugar, podemos concluir que Pablo declara lo siguiente: que ese misterio consiste en tres cosas muy importantes. Primero, que los gentiles son coherederos de la vida eterna. Segundo, que los gentiles son miembros del mismo cuerpo, es decir, de la iglesia, en igual de condiciones que los judíos. Y tercero, que los gentiles son partícipes de las promesas en Cristo Jesús. Y todo esto por medio del Evangelio. Pablo es un apasionado del Evangelio. A Pablo le apasiona especialmente la forma en que el Evangelio se expresa en la iglesia, que está compuesta por judíos y gentiles. Estos dos grupos, judíos y gentiles, se han convertido en dos bloques de construcción de la nueva comunidad de Dios, conocida hoy día como la Iglesia Cristiana. Podríamos decir que ahora los gentiles han pasado a ser de enemigos a ser primero coherederos. Segundo, cocuerpos, es decir, están incluidos en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y tercero, copartícipes de la promesa del Evangelio. La iglesia, reveladora de la sabiduría de Dios. Pablo en Efesios 3:7 afirma que él es un ministro y que su ministerio es por el don de la gracia de Dios, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. El don de ser un ministro para Dios y el don del Evangelio mismo no se otorga debido al valor o a las capacidades que tenga la persona que lo va a recibir. Tanto el don del ministerio como el don del Evangelio, ambos son otorgados por la gracia de Dios. Pablo recalca este aspecto, que los dones son otorgados por la gracia de Dios, y desea profundamente que entendamos eso, que lo tengamos muy presente y muy claro.
Por eso el mismo apóstol Pablo se describe de la siguiente manera: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dado esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio para las inescrutables riquezas de Cristo. En las Sagradas Escrituras hay una progresión interesante en la comprensión de sí mismo de Pablo. Pablo se percibe a sí mismo de diversas maneras a medida que avanza en sus cartas en el orden en las que fueron escritas. ¿Sabes cómo se percibe a sí mismo el apóstol Pablo en sus diferentes cartas? Primero, vemos a un Pablo que se percibe reclamando su condición de apóstol designado divinamente. Segundo, más adelante se percibe como el menor de los apóstoles. Tercero, luego se percibe como indigno de ser llamado apóstol. Cuarto, en la carta a los Efesios, Pablo se percibe menos que el menor de todos los santos. Quinto, y finalmente, Pablo se percibe a sí mismo como el primero o el peor de los pecadores. Tal vez esta línea de pensamiento de Pablo, donde él se percibe como apóstol, el menor de los apóstoles, como indigno de ser llamado apóstol, menos que el menor de todos los santos, o como primero o peor de los pecadores. Esta forma de percibirse del apóstol puede ayudar a explicar esta famosa cita de Elena de White, que se encuentra en El Camino a Cristo, página 56. Cuando más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás a tus propios ojos, porque tu visión será más clara y tus imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con su naturaleza perfecta. Después de este aspecto de la percepción de sí mismo, el apóstol Pablo continúa en Efesios 3:10 diciendo: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. De este texto surgen dos preguntas. Primera, ¿quiénes son los principados o potestades en los lugares celestiales que se mencionan aquí? Y la segunda pregunta, ¿cómo les anuncia la iglesia la sabiduría multiforme de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales? En cuanto a la primera pregunta, podemos decir que aunque Efesios 3:10 no describe la naturaleza de esos poderes, aquí Pablo está hablando de poderes maléficos que dirige Satanás. Y con referencia a la segunda pregunta, ¿cómo les anuncia la iglesia la sabiduría multiforme de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales? Este anuncio se logra hacer mediante la nueva composición de la iglesia, mediante una iglesia que unifica a judíos y gentiles, que en otro tiempo fueron partes muy divididas de la humanidad.
Esta nueva iglesia se convierte en un anuncio resonante para estos poderes demoníacos acerca del plan de Dios para el futuro. Con esta nueva iglesia se les advierte a los poderes demoníacos que el plan de Dios está en marcha y la destrucción de ellos está garantizada. La naturaleza misma de una iglesia unificada señala la derrota final para Satanás y sus huestes angélicas y demoníacas que tanto daño hacen hoy a la humanidad y a la iglesia. Cristo habita en tu corazón. El apóstol Pablo realiza en la carta a los Efesios diferentes pedidos de oración, es decir, hace súplicas en favor de los creyentes de Éfeso. Al leer Efesios 3 del 14 al 15 encontramos detalles muy interesantes para analizar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Detrás de las traducciones al español de Efesios 3:14 al 15 hay un importante juego de palabras. Veamos. Cuando Pablo dice que doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, Pablo está explorando la conexión fonética entre dos palabras griegas que usa en este texto. ¿Sabes qué es la conexión fonética? ¿Y sabes cuáles son estas dos palabras griegas? En cuanto a la primera pregunta, podemos decir que la conexión fonética es la conexión que existe entre las letras escritas y los sonidos de una palabra. Y en cuanto a la segunda pregunta, podemos decir lo siguiente. Las dos palabras que poseen conexión son el griego pater, padre, y el término griego patria, familia. Pablo celebra la naturaleza integral del plan de salvación de Dios que abarca todas las cosas. Este plan de Dios que es para siempre y es eterno. Y este plan de salvación de Dios abarca toda la familia de los cielos y las familias de la tierra, las cuales pertenecen al Padre. Toda familia, patria, toma su nombre del Padre, pater. Esta es una buena noticia. ¿Qué busca enseñar el apóstol Pablo con la conexión de estas dos palabras griegas, patria y pater? De este pasaje, Pablo desea que saquemos las siguientes conclusiones. Primero, la familia, a pesar de sus imperfecciones y fallas, pertenecen a Dios. Segundo, tu familia no está en las garras crueles del destino, sino en las manos cariñosas del Dios Todopoderoso.
Tercero, Dios ama a las familias imperfectas. Cuarto, todas las familias de la tierra llevan el nombre divino, llevan la marca de su propiedad. Por otro lado, el apóstol Pablo, en Efesios 3, versículos 16 al 19, pide a Dios que conceda a los creyentes lo siguiente. Primero, una abundante experiencia espiritual, marcada por la fortaleza interior mediante la presencia del Espíritu Santo. Segundo, pide que les conceda una intimidad con Cristo. Pablo describe a Cristo morando en el interior del creyente. Y tercero, Pablo pide que Dios les conceda a los creyentes una identidad espiritual estable y segura, arraigados y fundados en amor. Cuando Pablo busca ofrecer alabanzas a Dios por el alcance expansivo de las bendiciones ofrecidas a los creyentes, el apóstol incluye 4 dimensiones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El alcance expansivo de las bendiciones ofrecidas por Dios a los creyentes comprende 4 dimensiones. Primero, la anchura. Segundo, la longitud. Tercero, la profundidad. Cuarto, la altura. Con referencia a estas dimensiones, lo único que es claro y obvio es que Pablo aquí describe una gran magnitud de algo importante. Este pasaje deja un rompecabezas interesante para los estudiosos de la Biblia. ¿A qué se refiere Pablo al mencionar estas 4 dimensiones? Aunque no se identifica claramente a qué se aplican estas dimensiones, podemos decir lo siguiente al respecto. Que estas 4 dimensiones hacen referencia a 2 cosas. Primero, a la sabiduría de Dios. Y segundo, a la inmensidad del amor de Cristo. Con referencia a la sabiduría de Dios, leemos en el libro de Job lo siguiente. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. ¿Descubrirías tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Es más alta que los cielos. ¿Qué harás? Es más profunda que el Seol. ¿Cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Job menciona las 4 dimensiones y las relaciona con la sabiduría de Dios. Lo que sí es claro y cierto es que esto hace referencia a una buena y excelente noticia para el pueblo de Dios.
Gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Podemos decir que Efesios capítulo 3 es una reseña de oración. Y Pablo concluye su reseña de oración con una doxología, una declaración breve y poética de alabanza a Dios. ¿Por qué Pablo alaba a Dios de esta forma tan especial? Debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, esta oración de alabanza surge espontáneamente de un corazón convertido. Segundo, esta oración con una doxología resume todo lo que Pablo ha presentado hasta aquí en su carta. Tercero, en esta doxología el apóstol está abrumado por el indescriptible poder de Dios. Cuarto, en esta doxología el apóstol está abrumado por el amor ilimitado de Dios para el hombre. El apóstol Pablo expresa sobre Dios lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La expresión mucho más abundantemente proviene del griego uperet perissos, que significa absolutamente por encima de toda medida, infinitamente más que, y significa sobremanera. El griego uperet perissos es una palabra griega compuesta. Proviene del término griego upper, significa encima o más allá. Y el otro término griego es perissos, significa superabundantemente, aún más. Pablo gusta de utilizar palabras griegas compuestas. Aquí destaca una superabundancia que está por encima y más allá de la plenitud y el desbordamiento. Esta superabundancia se manifestó especialmente en el tiempo de la más profunda necesidad. Pablo dice: cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El cristiano solo tiene que aferrarse a ella. Volvamos a leer el texto bíblico. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Esta doxología de Pablo plantea lo siguiente. Primero, en esta doxología, si bien Pablo está muy interesado en la nueva iglesia, es evidente que Pablo deja claro que Cristo es el Salvador de la iglesia, ya que es Cristo quien mora en el corazón de los creyentes. Segundo, Pablo alaba a Dios por la salvación ofrecida a la iglesia por medio de Cristo Jesús. Y tercero, Pablo aquí exhibe una sólida expectativa para el futuro. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Pablo desea que nos proyectemos hacia el futuro eterno. Los creyentes experimentarán el poder soberano e ilimitado de Cristo
en el siglo venidero. La doxología de Pablo debiera leerse como una celebración del poder inagotable de Cristo ejercido en favor de los creyentes. ¿Sabes por qué debería de leerse de esa manera, como una celebración del poder inagotable de Cristo? Por 4 razones. Primero, el apóstol Pablo encuentra fortaleza en el alcance cósmico del cuidado del Padre. Segundo, el apóstol Pablo encuentra fortaleza en la disponibilidad inmediata del Espíritu Santo para los creyentes. Tercero, el apóstol Pablo encuentra fortaleza en el inconmensurable amor ilimitado de Cristo. Y cuarto, para Pablo es tan real el poder inagotable de Cristo que se imagina a los creyentes llenos de toda la plenitud de Dios. Por todas estas razones, el apóstol celebra estas realidades espirituales con alabanza, maravillándose nuevamente por la abundancia del poder de Dios que se ofrece a los santos. No olvides, cuando sintamos la presión de los problemas, la presión de las fuerzas de Satanás, las tentaciones, las dudas, podemos recurrir a este relato optimista de las oraciones del apóstol Pablo. Crecer en la Fe les invita y les motiva a seguir estudiando las Sagradas Escrituras a través de este material. Y recuerda suscribirte a nuestro canal, comentar, compartir, activar la campanita y darle like. Esto será de gran ayuda para el crecimiento de nuestro ministerio y así poder llegar a muchas personas más. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga.